Buenos días, Iglesia. Qué lindo poder estar juntos a la distancia, pero seguir estando juntos. Hoy quiero compartirles lo que el Señor me viene hablando a mí. Hemos visto en distintos devocionales, hemos visto todo lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros y eso es maravilloso. Me encanta ver cómo a pesar de la distancia, a pesar de no estar reunidos en el templo, pero seguimos siendo iglesia y eso es tan lindo. Y bueno, el Señor lo que me estaba hablando, justamente lo que me viene marcando es mi indignidad, nuestra indignidad. Cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios, cuando nos acercamos a su presencia, queda expuesta su grandeza, queda expuesta su santidad y por consiguiente queda nuestra indignidad expuesta. Nosotros vemos que Dios es tan santo y nos enfrentamos a todas nuestras fallas y decimos, yo soy tan indigno, me falta tanto. Cuando estamos expuestos a su poder, vemos realmente nuestra insuficiencia. Él es poderoso, pero nosotros nada podemos hacer por nosotros mismos. Vemos su grandeza y vemos qué pequeñitos somos nosotros. Ante todas las circunstancias de lo que estamos viviendo, vemos la pequeñez de la humanidad. Cómo una situación pudo hacer que cambiara el mundo y estuviera dependiendo de lo que Dios quiera hacer. O sea, ahí vemos como el hombre no tiene control sobre la economía, no tiene control sobre la salud. Aquel que tenía mucho dinero no le afecta porque no depende del dinero, de su posición o su estatus, la situación que vive, sino está tan expuesto como el que no tiene dinero, como el pobre. Entonces ahí vemos que Dios es grande y nosotros como hombres somos tan pequeñitos. Y eso nos lleva a una dependencia, a una rendición total. Y un ejemplo de eso lo tenemos en el libro de Lucas, capítulo 5. Y en el capítulo 5 habla de la pesca milagrosa, habla cuando estaban los discípulos, los que después fueron los discípulos de Jesús, estaban tratando de pescar y no tenían pesca, no había nada, y cuando Jesús se sube a la barca, ahí vemos algo maravilloso, ¿no? Cuando el Señor se sube a la barca y les dice, vamos a lo profundo, vamos mar adentro, dice en capítulo 5 de Lucas, versículo 4, cuando Jesús terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa las redes para pescar. Y para nosotros poder conocer realmente la mano de Dios, para poder reconocer la grandeza de Dios, no tenemos que quedarnos con lo superficial, sino tenemos que ir mar adentro para poder tener un encuentro más profundo con Él. Dice la palabra del Señor, buscad y hallaréis. Entonces cuando nosotros avanzamos, vamos un poco más profundo, ahí es donde conocemos y tenemos una revelación realmente, un encuentro con el Señor. Ahí es cuando podemos ver su grandeza, ahí es cuando podemos ver su mano obrar. Cuando nosotros vamos un poquito más allá de lo cotidiano, cuando lo buscamos, cuando entramos a lo profundo. Y dice en el capítulo 5, versículo 8, dice, viendo cuando levantaron las redes y que habían pescado, ya es todo el relato, después léanlo ustedes tranquilos. En el versículo 5 vemos que cuando Pedro queda, en el versículo 8, vemos que cuando Pedro queda expuesto a la grandeza de Dios, al poder de Cristo, ¿qué dice? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y acá vemos la reacción que tuvo Pedro. Cuando se enfrentó a la grandeza de Dios, pudo a través de los milagros reconocer que Cristo tenía un poder sobrenatural, que tenía poder sobre la naturaleza, vio su grandeza, su santidad. Ahí le dio una convicción fuerte en su corazón y pudo decir, Señor, apártate, porque reconoció que no era un hombre común, que Él era santo, reconoció su poder y ante eso Él pudo decir, yo soy pecador. Reconociendo, dice, cayó de rodillas y dijo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Entonces cuando nosotros nos enfrentamos a la presencia de Dios, cuando nosotros vamos y entramos en ese lugar santísimo, cuando nosotros estamos cara a cara con el Señor en su presencia, ahí es cuando vemos realmente
¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto necesitamos de que Él venga a limpiarnos, que Él venga a tratar nuestras vidas? Ahí es cuando nosotros reconocemos, Señor, yo soy pecador, yo soy pecador. Y dice después en el versículo 9, porque la pesca que habían hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejando todo, le siguieron. Y ahí vemos en los distintos versículos cuál es la progresión de lo que pasó. Ellos vieron el milagro, vino convicción de pecado y tuvieron temor. Dice que tuvieron temor y el Señor les dijo, tranquilos, no tengan miedo. O sea, ahí les vino una convicción de pecado tan grande que ellos tuvieron temor. Y dice que en el versículo 10 Jesús les dijo, no temas, desde ahora serás pescadores de hombres. Y ahí vemos que ellos vuelven, dejan las barcas y dice, dejando todo, le siguieron. Cuando nosotros tenemos una revelación de la presencia de Dios, cuando nosotros tenemos una revelación de su gloria, de su santidad, de su grandeza, ahí es cuando viene esa convicción fuerte y nosotros lo único que nos queda es rendirnos, dejar todo y seguirlo, dejar todo y buscarlo. Tenemos otro ejemplo con Zaqueo. Zaqueo buscaba conocerlo a Jesús y se subió a un árbol y cuando Jesús le dijo, voy a ir a tu casa a visitarte, y fue a su casa y lo visitó, Zaqueo tuvo una convicción profunda porque se encontró de cerca con el Maestro. Entonces tuvo una convicción profunda de su situación y se arrepintió, no solo se arrepintió de sus pecados, sino que también restituyó todo lo que él se había quedado de otras personas. O sea, tuvo un arrepentimiento genuino. No dijo, ¡ay, qué mal estoy!, sino que cambió la situación, revirtió la situación. Arrepentimiento, lo hemos hablado muchas veces, es ir caminando para un lado y arrepentirse, darse cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal y volver para el otro. Y eso fue lo que hizo Zaqueo. Ahora, muchas veces nosotros nos vestimos con una falsa humildad. Decimos, Señor, yo no soy nada, no tengo nada para darte, y en lo profundo de nuestro corazón empieza a haber ese pequeño orgullo de decir, bueno, algo de lo que yo digo sirve, o algo de lo que yo hago sirve, o algo es digno de reconocimiento, me tendrían que reconocer por lo que estoy haciendo. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Cuando estamos sirviendo, tenemos que decir, siervo inútil soy. Nos podemos gloriar de ser esforzados, de ser, yo soy tan esforzado, tan disciplinado, tan espiritual. El Señor puso talentos en mí, entonces son talentos de parte de Dios. Pero la realidad, ojo con esas medias verdades. Sí es cierto que Dios puso talento en nosotros, sí es cierto que somos usados por Él, sí es cierto que somos su especial tesoro, pero ojo, porque esa es una media verdad. La realidad es que todo lo que el Señor puso en nosotros, y ese tesoro, si no está de la mano del Señor, nada es. Es como los pámpanos, que tienen que estar unidos a la vid para poder dar fruto. Nuestras vidas son iguales. Tenemos que estar unidos a la vid para que nuestro fruto sirva. Es como el agua. El agua, si no fluye y está estancada, no sirve. El agua estancada trae mal olor, trae bacterias, y si nosotros damos de ese agua a otras personas, nosotros acá en Mozambique lo estamos viendo constantemente, que tenemos que estar purificando el agua, ¿qué hace? Descompone. Nosotros tuvimos que empezar a comprar agua mineral porque nos estaba descomponiendo el agua corriente de acá. Ahora, muchas veces nosotros queremos darle a otros de ese agua estancada que hay en nosotros. Ese agua no sacia, y no solo que no sacia, sino que puede enfermar. Ojo, porque si por vos no fluye ese río que renueva constantemente lo que estás dando, puede enfermar a otro. Ahora, si en vos sos un canal donde fluye el agua que proviene del Señor, sos un canal donde fluye la presencia del Señor, ese agua puede saciar y debe saciar a otros, tiene que ser vertida en otras personas. Ese agua es poder en otras personas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, dejar que fluya
fluya la presencia del Señor, fluya el poder del Espíritu Santo a través de nuestras vidas, para que ese agua no sea un agua estancada. Ahora, sí también somos un especial tesoro, pero pensemos un poquito en los diamantes. Son un tesoro invaluable, hay diamantes de millones de dólares. Ahora, la realidad de eso es, primero es un carbón, son partículas de carbón. Ahora, para que esas partículas de carbón sean ese tesoro, tienen que pasar un proceso. Y ahí es donde a nosotros no siempre nos gusta. Y ese proceso es estar en la profundidad de las capas terrestres, en lo profundo. Pasar por fuego necesita mucha temperatura. Ese carbón para convertirse en un diamante necesita tiempo, no es algo que va a pasar de un día para otro. Necesita todo un proceso, un tiempo a altas temperaturas, a mucha profundidad, mucha presión, para después convertirse en un diamante en bruto. Y después de ser un diamante en bruto, depende de una mano maestra, de un tallador, de un maestro tallador, para que pueda reflejar la luz y tener realmente su valor. Ahora, la realidad es que nuestras vidas es igual que un diamante. El Señor, a través de su sacrificio en la cruz, nos mete en ese proceso de regeneración, donde Él nos da una nueva vida, nos va transformando, nos va santificando por la obra de su cruz, no por lo que nosotros hagamos. La obra de su cruz nos lleva, cuando nosotros entramos en su presencia, Él hace esa obra, el Espíritu Santo, a través de la obra de la cruz, obra en nosotros una regeneración, nos hace nuevas criaturas, nos hace nuevas personas. Pero no es suficiente eso, tenemos que nosotros, para poder ser reflejos de su gloria, tenemos que dejarnos en las manos del maestro tallador. Y tiene que ir tallando cada una de las facetas de nuestra vida, para que la luz de Cristo sea reflejada en nuestras vidas. Entonces es un proceso que no va a terminar hasta que estemos en su presencia, pero que nosotros podamos ir a la presencia del Señor día a día, sentarnos, escucharlo y en su presencia poder reconocer su grandeza y nuestra insuficiencia, nuestra pequeñez, poder reconocer nuestra indignidad en su presencia, poder valorar ese proceso de regeneración, de transformación que el Señor hace, esa obra en la cruz, poder valorar su sacrificio para poder hacer de nosotros un diamante, para poder hacer de nosotros un diamante en bruto que después, a través de la rendición, el Señor va tallando y trabajando constantemente para que podamos ser un diamante valioso, que podamos depender plenamente de esa luz que refleja los diamantes. Los diamantes se ve su belleza cuando la luz los alumbra. Entonces ahí es cuando ellos reflejan, tienen que pasar por ellos la luz para que sean bellos y valiosos. Que pase la luz de Cristo a través de nuestras vidas a otras personas para ahí realmente tener nuestro valor y que eso realmente sea lo que nos lleve a tener una vida totalmente agradecidos al Señor, agradecidos por su gracia, agradecidos por su obra, agradecidos por el trabajo que el Señor constantemente se toma formando cada faceta de nuestras vidas para que la luz del Señor pueda ser reflejada a través de nuestras vidas. Y que eso nos lleve a ser humildes y entender que por nosotros nada tenemos. Dependemos 100% de Él. Dependemos netamente de estar en la profundidad, escondidos en Él. Dependemos de que su río fluya a través de nuestra vida, de que la mano del tallador esté trabajando, que podamos ser tan sensibles para dejar que el Señor pueda obrar y cumplir su propósito en nosotros. Para de esa forma sí, ser ese especial tesoro en sus manos, poder dar frutos en abundancia, porque estamos ligados al pámpano, poder ser útiles y que Él pueda poner talentos y esos talentos ser usados para su gloria, no para nuestro reconocimiento, sino para su gloria. Vamos a estar orando. Señor, gracias te damos. Gracias infinitas te damos por tu poder,
por tu grandeza, Señor, porque a pesar de que nosotros somos indignos y pecadores, como lo dijo Pedro, como lo dijo Zaqueo, como pudieron reconocer los tantos hombres que cuando se enfrentaron a vos, a tu presencia, pudieron tener una revelación de su indignidad. Señor, pero gracias porque a pesar de eso, vos nos hacés un especial tesoro. Cambias nuestras vidas, nos das una nueva oportunidad. Señor, gracias porque tu río fluye y te place hacer de nosotros instrumentos. Señor, gracias por tu amor infinito. Señor, reconocemos nuestra pecaminosidad, reconocemos nuestra insuficiencia, nuestra indignidad y te pedimos que tu gracia nos esconda, que tu río fluya y que tu luz siga trabajando en nosotros. Señor, seguí trabajando en nuestros corazones como ese maestro tallador para que seamos un diamante donde podamos reflejar tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Que el Señor te bendiga muchísimo.